Salmo 33. Dice la introducción al Salmo 33, es un bello himno en el que el profeta invita a entrar a celebrar al Todopoderoso. Después canta que todo está lleno de su bondad, cuenta sus maravillas, amonesta a los príncipes a confiar en Él de todas sus fuerzas, y que Dios ayuda a aquellos que lo adoran. Después invoca su bondad. Vamos a entonar este precioso Salmo 33. Justos en Dios están alegres, cuán bella la alabanza es. A los que son íntegros hombres, con arpa aclamad a Dios, pues. Cantad con salterio y con decatorio, cantad al gran Dios. Un cántico nuevo, cantad con esmero y jubilosa voz. Pues recta es de Dios la palabra, su obra es hecha con verdad. Justicia y juicio Él ama, llena la tierra su bondad. Hubo Dios hablado, su aliento exhalado, y el cielo creó. Y Él junta a sí mismo el mar y el abismo, las aguas dejó. Tema Jehová la tierra toda, y del mundo el morador. Pues dijo y fue hecho de la nada, mando y todo se afirmó. Jehová tú lo hace de impías naciones el altivo plan. Frustra el Dios potente las maquinaciones que los pueblos dan. El consejo del Dios eterno para siempre perdurará, y sus muy sabios pensamientos por las edades seguirá. Bienaventurada la nación amada, cuyo Dios Jehová, el pueblo elegido, que Él ha poseído como su heredad. Desde los cielos ha mirado, el Señor vio la humanidad, en su morada contemplado a los que en la tierra están. Pues de todos ellos, quien hizo los cielos, formó el corazón. A todas sus obras, desde donde Él mora, vengo la mención. El rey nunca podrá salvarse con ejército multitud, ni puede el valiente escaparse, ni con su fuerza ni virtud. El caballo es vano, nunca al humano podrá él salvar, y su fuerza grande al final a nadie lo podrá librar. He aquí el ojo de Dios mira a quien lo sirve con temor, sobre aquellos que esperan en su fiel y eterno amor. Para el Dios fuerte de la fiera muerte,
Nuestra alma Jehová espera, nuestra ayuda y escudo es Él. Así en Él nuestra alma se alegra, en su nombre tuvimos fe. Sea tu clemencia, oh Jehová, en gracia a nosotros y según esperamos, según confiamos, solo Dios en ti. Porque esperamos y confiamos solo en nuestro amado Dios. Este es un himno maravilloso que nos invita a celebrar este santo día del Señor. Gracias le damos a nuestro amado Dios por permitirnos entonar este salmo para su gloria. Vamos a ir al sermón de este día del Señor, amados, y le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Habacuc. Libro de Habacuc. Hoy estudiaremos desde el capítulo 2, verso 6 al 20. Habacuc, capítulo 2, verso 6 al 20. Si lo hemos encontrado, podemos ya dar lectura a este hermoso libro de la Biblia. Habacuc, capítulo 2, versos 6 al 20, dice así la palabra de Dios. ¿No han de levantar todos este refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que lo multiplicó, lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar? ¿Y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues trabajan para el fuego, y las naciones se fatigan en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que les acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra, más que la honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres, y del robo de la tierra de las ciudades, y de todos los que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que ha de enseñar mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe en su obra. Ay del que dice al palo despiértate, y a la piedra muda levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Calle delante de él toda la tierra. Oremos. Amado Dios, con agradecimiento nos presentamos delante de ti en este día del Señor, pero también con la necesidad de que hables a nuestras vidas.
Si nuestros cuerpos se han alimentado con un buen desayuno y un buen almuerzo, también nuestra alma necesita alimentarse de tu palabra, porque el hombre no vivirá solamente de pan, sino que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y necesitamos, Señor, que me permitas predicar tu palabra de manera fiel. Que tu Santo Espíritu sea iluminando nuestras mentes para comprender con claridad lo que tú tienes que decirnos, Señor. Permita que esta predicación sea para tu gloria. Y si alguno no ha nacido de nuevo, que por tu misericordia y gracia pueda, por medio del Espíritu Santo, ver el reino de Dios. Te suplico todas estas cosas en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento. Estamos viendo este maravilloso libro de Habacuc. Hemos dicho, Habacuc significa el que abraza. La vez pasada concluimos que debemos ser pacientes al esperar la respuesta del Señor. Que por muy rápidos y atareados y agobiados que estemos, el consuelo de su palabra debe fortalecernos. También que Dios es fiel a sus promesas y cumplirá todos sus juicios. Hemos visto que los orgullosos y los soberbios, de repente, cuando ellos menos lo piensan, serán destruidos. En quinto lugar, hemos visto que los justos viven por fe, convencidos y seguros de que Dios a su debido tiempo cumplirá sus promesas y juicios, aunque en el presente inmediato no lo podamos ver. Por último, en sexto lugar, vimos que los impíos, soberbios y orgullosos no tienen dominio propio, por lo cual cometen una gran necedad. Pretenden quebrantar y hacer frente a los juicios de Dios, pero no saben ellos que perecerán. En ese contexto entra estos siguientes versos que estudiaremos. Vimos la vez pasada cómo en el verso 5 se refleja lo que vivió el rey Belsasar, un rey que mandó a pedir los artículos del templo que habían sido robados del templo de Jerusalén y cómo se utilizaron para usos viles como una fiesta. Tristemente se utilizaron estos vasos para deshonrar las cosas de Dios. Pero en esa embriaguez y en toda esa fiesta que estaba haciendo, Dios trajo un juicio. Y pudo venir un dedo, ¿cierto?, que él podía ver, Belsasar, que escribía en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. En palabras simples, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Dios pondrá fin a tu reino. Y es ahí cuando llegan los asirios y en esa misma noche muere aquel rey Belsasar. Pero en este tiempo, Habacuc está analizando algo que todavía no sucede. Dios utilizaría a los caldeos, es decir, al pueblo de Babilonia, para disciplinar a su pueblo. Pero también Dios disciplinaría a este pueblo llamado Babilonia. El verso 6 dice, ¿no han de levantar todos este refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Debemos poner atención de que la interjección, ¿cierto?, en el lenguaje, gramaticalmente, la interjección aquí es ay. La palabra ay es un arcaísmo que significa juicio, que significa que viene dolor, viene angustia. Cuando un profeta venía a algún pueblo, venía y decía ay de vosotros. Eso refería a que iba a venir un juicio. Iba a venir un juicio. Más si decía bendito, decía shalom, él llegaba en paz. ¿Se acuerda cuando le preguntan a Elías, si no me equivoco, y le dicen, ¿vienes en paz? ¿Se fija? Es decir, vienes a predicarnos shalom, vienes a predicarnos paz, porque ellos tienen miedo de que les prediquen ay, es decir, juicio. Se iba a levantar también un refrán. ¿Qué es lo que es un refrán? Sino una historia cortita que nos deja una enseñanza. Es decir, el juicio que iba a venir sobre Babilonia iba a ser una enseñanza tan grande
que ellos iban a ser usados como refrán. Si usted históricamente se pone a analizar en internet y busca dónde estaba Babilonia situado, y hoy sigue siendo un desierto árido, un lugar donde nunca más se vuelve a reedificar algo. Y es lo que el Señor prometió por medio de su palabra. Dentro de esta estructura, si pudiésemos ponerle algún título a estos siguientes versos de lo que tratará la predicación, es los terribles juicios sobre los injustos. Es decir, a través de estos 5 ayes que existen, porque aquí hay 5 ayes dentro de estos versículos, 5 juicios, si lo podemos decir así, Dios va a mostrar cuán terribles son los juicios para aquellos que desprecian su palabra. Entonces se iba a levantar un refrán, se iba a levantar una pequeña dicho, como algunos, ¿cierto?, han mal utilizado la palabra y lo reducen, al que madruga, Dios le ayuda, ¿cierto? Eso vendría a ser así algo como un refrán. En este sentido se iba a levantar un refrán en contra de este pueblo. ¿Y cómo iba a decir ese refrán? Ay del que multiplicó lo que no era suyo. Recuerden que está hablando en un tono sarcástico. A este refrán le colocan una nota de sarcasmo. Es decir, juicio viene para ese pueblo que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular para sí prenda tras prenda? Es decir, ¿hasta cuándo este pueblo se iba a seguir enriqueciendo sin que nadie le pusiera freno? Esto nos deja una enseñanza grande. Por muy poderoso que pareciera ser alguien, por muy exitoso que alguien pareciera ser, si no está obrando de acuerdo a lo que Dios manda, Dios, en el momento que ellos menos lo esperan, traerá su juicio. Dice, verso 7, no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. En este primer ay se describen un quebranto de 2 mandamientos. El 8º mandamiento, que es no robarás. Y también vemos el 6º mandamiento, que es no cometerás homicidio o no matarás. Pero uno podría decir cómo Dios dentro de todo esto está a ellos de alguna manera enjuiciándolos por no poner por obra los mandamientos si ellos no lo conocían. Debemos nosotros tener en cuenta, y acompáñenme por favor a Romanos 2:14. Romanos, capítulo 2, verso 14. Ellos habían robado, o robarían, porque está hablando de un tiempo futuro. Ellos robarían y matarían a mucha gente para obtener sus posesiones y Dios les juzgaría por ello. El libro de Romanos, capítulo 2, versículo 14, dice así la palabra de Dios. Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, Dios en nuestra conciencia ha escrito la ley, si lo podemos decir en palabras simples. Por lo tanto, aunque una persona no conozca textualmente estos son los 10 mandamientos, Dios en su propia conciencia ya los ha escrito. Por eso las naciones de una u otra manera castigan el hurto, castigan el homicidio, ¿cierto? Usted va a los países del mundo y en su mayoría países bien establecidos, castigan este tipo de conductas sin ser cristianos, sin conocer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son ley en sí mismos, porque su conciencia es lo que atestigua y les acusa a ellos sus propios razonamientos. Por eso entendemos a Lutero cuando él dijo que irse en contra de la conciencia no es bueno ni seguro.
que la conciencia es una barrera que Dios de alguna manera ha puesto en nosotros, para que no hagamos más mal del que pudiésemos hacer. Entonces vemos de que Dios está trayendo y traería juicio futuramente, porque recuerde, los babilónicos todavía no venían a destruir Jerusalén. Y cuando viene esta destrucción es mucho tiempo, es decir, esta es una profecía para mucho tiempo más adelante. Pero sí Dios, para dejar al profeta y hacerle entender a Habacuc que él, a su debido tiempo, castiga a los injustos, le muestra que por haber quebrantado estos mandamientos, tanto por cometer homicidio, tanto por robar, ellos serían enjuiciados. Quizás nosotros pareciera ver esto como algo muy de otro tiempo, pero no es diferente. ¿Cuántas personas para obtener éxito o para obtener riquezas se aprovechan a veces de las situaciones? ¿No había pasado hace unas par de semanas atrás cuando vino estas catástrofes y que empezaron a subir la papa al tiro? ¿Te fijas? Pero hay un Dios que está mirando desde los cielos. Y a veces en cosas tan seculares que pasan, cotidianas, Dios está mirando. Porque Dios le ha entregado una conciencia a cada ser humano. Y ellos tendrán que, si no se arrepienten, dar cuenta de sus malas acciones. ¿Cuántas veces hemos visto esto en nuestro propio país? ¿Cuántos desmedidamente suben los productos de primera necesidad? ¿Y qué es lo que nos motiva a ellos? La avaricia. ¿Qué los motiva a ellos si no el egoísmo? Por eso si ellos no se arrepienten, ellos recibirán un gran castigo. Babilonia es un ejemplo tan grande en la Biblia que después cuando en nuestras lecturas lleguemos al libro de Apocalipsis, nuevamente se va a nombrar y puede representar Babilonia, ¿cierto?, a ese poder económico. Porque cuando caen, los mercaderes sufren. Cuando caen, los que venden sufren. Entonces vemos, amados en el Señor, que estas personas, los babilónicos, eran malos en ese sentido también. Abusaban de las personas para sacar provecho. Pero ellos no saben de que Dios, de un momento a otro, como dice el Salmo 73, ¿cierto?, por este hombre llamado Asaf, hasta que él comprendió cómo han sido asolados de repente. O como dijo la segunda de Tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. No será nuestro tiempo. Siempre debemos considerar que todo se desenvuelve en el tiempo de Dios. Todos los que desprecian la gracia de Dios, todos los transgresores de su ley tendrán que recibir el justo pago por sus obras. Isaías puede también hablar con respecto a esto y acompáñeme a Isaías 47. Isaías capítulo 47. Lo hemos visto en nuestras lecturas. Si le prestamos atención, esto tiene mucho que ver también con lo que estamos viendo en Habacuc. Isaías 47, porque este juicio ¿sobre quién es? Sobre Babilonia. Es decir, Habacuc lo habló, también lo habló Isaías. Y dice Isaías, capítulo 47, versículo 1, desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina. Descubre tus guedejas del calza a los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Aquí está hablando, ¿cierto?, de un pueblo caldeo como Babilonia, un pueblo que lo tenía todo, pero que ahora en el juicio iba a tener que empezar a trabajar. En su juicio iba a tener que hacer trabajos forzosos. Dice, porque esto es una retribución, es decir, un pago que Dios le dará a aquellas personas que quebrantan su ley.
Verso 5 dice, siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Es decir, nunca más te van a llamar como aquella que tiene el control de todos los reinos en ese tiempo. Dice, me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. Es decir, el Señor utiliza a Babilonia como un instrumento de juicio para su pueblo. Pero a su vez, ¿ellos qué hicieron? Dijo, pero tú no les tuviste compasión. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Recuerde que el anciano es carente de fuerzas, es débil. ¿Pero qué hicieron ellos? Pusieron un yugo más pesado sobre él. En vez de alguna manera esclavizarlo, era lo que ellos tenían que sufrir, los israelitas, por haberse rebelado en contra del Señor. Pero Babilonia quiso ir aún más allá. Ya el anciano, el más débil de ellos, ¿qué hizo? Le aumentó más el peso, más el yugo. Lo oprimió de una manera más desvergonzada. Verso 7 dice, dijiste para siempre seré señora y no he pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Es decir, aquí hay un tono de soberbia y orgullo. Yo siempre voy a estar en este lugar. ¿No es así en el soberbio? El soberbio y el orgulloso siempre piensa que va a estar en esa altura y nunca piensa que de un momento a otro lo puede perder todo. Así es el impío. Cuando viene el juicio sobre ellos, lloran, gimen, porque el juicio les vino de repente. Verso 8 dice, oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de la multitud de tus encantamientos. Como vemos de manera tan clara, de repente viene el juicio sobre ellos. Quizás hoy en día hay muchas personas que dicen, yo gracias a mi trabajo tengo lo que tengo. Y lo dicen, ¿por qué he de agradecer a Dios? ¿Por qué he de agradecer a Dios por el trabajo que tengo? ¿Por qué he de agradecer a Dios por el día más de vida? Si esto todo lo tengo gracias a mí, dice el soberbio. Pero ellos no saben que en el momento que ellos menos lo esperan, Dios los derriba y los hace tocar fondo. Lo hace comer polvo. Porque ¿quién dio las riquezas al rico sino Dios? ¿Quién permite la pobreza del pobre sino Dios mismo? Porque Dios ha creado tanto al pobre como al rico. Todo está bajo la voluntad soberana de Dios. Vemos por medio de la palabra de Dios cómo la maldad se incrementa más y más. Cómo de una u otra manera aquellos impíos piensan que nunca les va a pasar nada. Pero a su debido tiempo, sus pies van a resbalar y no va a haber quien pueda levantarlos. Ellos no solo cometían homicidio, ellos no solo oprimían al pueblo de Dios, sino que ellos siguen con un nuevo pecado. Veamos lo que dice el verso 9, el segundo juicio. Dice el verso 9 de Habacuc 2. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Aquí está el segundo ay. Nuevamente está señalando un segundo pecado que está dentro de lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Éxodo 20, 17 dice el 10º mandamiento. ¿Alguien lo recuerda? No codiciarás. No codiciarás. Y entendamos que los mandamientos son transversales. No es solamente para los cristianos, sino también para todos aquellos que Dios le ha dado una conciencia. El desear desmedidamente lo que el otro tiene y tratar de obtenerlo a pesar de cualquier consecuencia es codicia.
en no compartir lo que Dios nos da por heredad. La codicia es el 10º mandamiento. Es el deseo desmedido por obtener lo que no le pertenece. ¿Y por qué? ¿Qué hacía con esa codicia? Dice, ay del que codicia injusta ganancia. Es decir, ellos querían obtener a toda costa, a cualquier costa. A cualquier costa ellos querían obtener su poderío. Y su codicia les mostraba a ellos su injusticia. Les mostraba que ellos, para poder tener todo lo que tenían y para hacer su nido más alto, para hacer una fortaleza inexpugnable, es decir, que nadie pudiese de alguna manera atacarlos a ellos, para poder hacer eso ellos tenían que hacer ganancias injustas, oprimir al pobre, hacer que desfallezca a aquellas personas que la están pasando mal. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Isaías 51. Isaías 51. Dice Isaías 51, Isaías 51, versículo 13, dice así la palabra de Dios. Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. ¿Qué sucedía con ellos? Ellos, los judíos, al recibir esta disciplina de parte del Señor, ellos experimentarían castigos tremendos, quebrantos terribles, castigos desmedidos. Pero Dios de alguna u otra manera le daba esperanza a ellos. ¿Y qué motivaba este corazón de los babilónicos? Sino que Él les motivaba ese orgullo, esa soberbia de querer obtener cosas sin temor de Dios, sin considerar a su prójimo. Cada cristiano debe comprender esto, porque si nosotros no lo comprendemos, podemos estar a puertas de cometer grandísimos y terribles errores. Una reflexión con respecto a esto mientras estaba analizando es, oh pecador, tú que pretendes vivir sin fe en el Santo Evangelio, tú que te apoyas en tus bienes que has conseguido con soberbia y pecaminosidad, tu juicio vendrá de repente. Y como dice aquí el texto, y lo que has granjeado, ¿de quién será? ¿Se fija que hay personas que pueden construir un nido quizás tan fuerte, pueden construir alguna cosa dentro de su vida que pareciera que nunca la van a perder? Pero déjeme decirle que todo lo que uno construya sin Dios está pronto a desaparecer. Pero eso, ¿qué debemos preocuparnos nosotros como cristianos? ¿Construir en la roca o construir en la arena? En la roca, ¿cierto? Construir todo lo que tenemos sobre Jesucristo. Pero aquellos que construyan en la arena solamente están construyendo algo vacío, algo que no tendrá firmeza jamás. Algo que, y como podía ver en esta reflexión que estaba haciendo, algo que muchas personas se esmeran. Porque usted puede ver que el rico o las personas que codician cosas desmedidamente, ellos se esmeran por tener las cosas, trabajan arduamente para conseguirlas. Y muchas veces se les quita la vida. ¿Y de quién van a hacer todas esas cosas que ellos tanto se esforzaron? ¿Se acuerda lo que vimos en Eclesiastés? Que hay personas que trabajan, pero el Señor no le ha dado la parte para que ellos la disfruten, sino que otros van a disfrutar su trabajo. Por eso el enfoque de las cosas vacías de este mundo, porque vanidad significa lo que es vacío, lo que se desvanece rápidamente.
Trabajemos por las cosas celestiales y no por las cosas terrenales, amados. Porque la codicia no nos va a llevar a ninguna parte. Sigamos. Habacuc capítulo 2, versículo 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Mire lo que ellos pretendían con esto. Ellos piensan que con todo este dinero mal avenido, con toda esta codicia que ellos estaban consiguiendo, ellos iban a hacer una fortaleza que nadie lo iba a poder atacar. Pero ¿qué les dice aquí el Señor? Y vamos dando cuenta que viene un juicio, aunque ellos se vean muy seguros. Como dice el libro de Abdías, aunque te remontares como el águila, de allá te voy a derribar. Porque nadie puede ir en contra de la palabra de Dios y salir de alguna manera victorioso. El verso 10 nos dice, tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Ellos se aferran vergonzosamente a las maquinaciones que les ciegan, de tal manera que no tiene miedo de estarle haciendo daño al prójimo. Hay personas así, amados, no temen a las consecuencias, pero ellos no saben que en última instancia, si bien están dañando a otros, en última instancia se están dañando a ellos mismos. Eso es lo que debemos considerar. Cada vez que nosotros dañemos a nuestro prójimo, en otras palabras simples, también nos estamos dañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque o va a venir una disciplina del Señor, o va a venir un juicio sobre los injustos que desprecian la verdad de Dios y que le hacen daño a su prójimo. Porque tenemos un Dios que lo ve todo. Tenemos un Dios que considera todas las cosas. Si bien Habacuc pudo decir, Dios, tan limpio eres de ojos que ni siquiera puedes ver el agravio, él lo que estaba afirmando es que Dios no soporta el pecado. Dios no soporta, Dios se indigna hacia el pecado. Recuerde lo que dice el libro de Proverbios, que una de las cosas que Dios más abomina es el homicidio, es matar a alguien, hacerle daño a alguien. Porque las personas fueron creadas ¿a qué imagen? A imagen de Dios. Y aunque las personas estén en pecado de una u otra manera, según la palabra de Dios, siguen siendo imagen de Dios. Pero los babilónicos no entendían de que en el fin de las cosas estaban pecando contra su propia vida. Porque si le hacían daño al prójimo, como podría decir un dicho, todo se le va a devolver. Todo va a devolvérsele. Y como la palabra dice, cada uno será recompensado según su obra. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Vemos también lo que dice el verso 11, porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá. Ellos habían construido con robo, ellos habían construido con codicia, y los materiales que ellos utilizaron, ¿cierto? Eran como un ladrillo, eran un enmaderado, ¿cierto?, para construir sus cosas. Pero su construcción estaba siendo por robo. ¿Y qué atestiguaba? Sino esos mismos materiales robados. A veces personas haciéndole daño a otras pueden conseguir muchas cosas, pero lo que está construyendo, lo está construyendo con maldad. Lo que está construyendo, lo está construyendo en una base no firme, en una base que por sí misma atestigua en contra de ellos. Si hay personas para poder obtener algún cargo dentro de un trabajo, haciéndole daño a otras, podrán conseguir quizás su puesto. Pero ¿cómo lo consiguieron? Con maldad. ¿Quién quiere surgir a costas de otra persona? ¿Cuántos por quedarse con el terreno que no les pertenece de otras personas vienen y se lo roban? Y son capaces de dañarlos, como Acab. Es así, amados,
cómo a nuestro alrededor vemos que estas situaciones siguen diciendo, pero de manera metafórica, ¿qué es lo que quiere decir Habacuc? Estos materiales inanimados están atestiguando tu injusticia. Son testigos de tu propia injusticia. Podemos ocultar la iniquidad. Podemos ocultar el pecado de lo que estamos haciendo. Pero la mirada atenta de Dios está en contra de los que hacen iniquidad. Él está consciente y Él traerá prontamente juicio sobre aquellos que edifican con maldad. ¿Qué dice ahora el tercer juicio? El tercer ay. Verso 12, Habacuc 2:12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Hay juicio para el que edifica con sangre. ¿Se acuerdan los tiempos de esto? Es Babilonia. Ubíquese en la historia en Babilonia. Si usted ha leído el libro de Daniel, puede de alguna manera dimensionar lo que es esto. Ellos cómo construían sus cosas. ¿Se acuerdan los que no se postraban ante estas estatuas que estaban ahí? ¿Qué hacían con ellos? Como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? Los querían tirar al horno. Aquellas personas para construir todos sus edificios con sangre a costo de seres humanos. Porque ellos edifican con sangre. Y su ciudad, entonces, ¿qué fundamento tiene? Un fundamento inicuo. Esto nos lleva a pensar a nosotros con qué estamos construyendo nuestras vidas. Si queremos un camino más fácil para obtener las cosas, tengamos cuidado, porque todo se puede caer en cualquier momento. Tratemos siempre de mantener la honestidad ante todas las cosas que hacemos. Como los reformadores pudieron decir en la antigüedad, nosotros debemos vivir coram Deo, es decir, ante la mirada de Dios siempre. Pero aquellos, ¿cuál será el fin de aquellos que construyen con iniquidad? El Dios de los cielos está mirando y su ira se incrementa y a su tiempo señalado Él hará justicia. El libro de Deuteronomio 32-35 dice así la palabra de Dios. Deuteronomio 32-35 dice así: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Quizás para nosotros vemos que la gente que construye con iniquidad es como que no les pasa nada. ¿Cuántas personas están echando a perder las villas, están echando a perder las comunas, las ciudades, con el tema de la droga? ¿Cuántas personas por medio de la droga están generando mucho dinero y andan ostentando por sus redes sociales los vehículos que tienen, las armas y las casas que han construido? ¿Cuánto hoy en día pueden construir esos mausoleos? ¿Ha visto esos mausoleos que le hacen a aquellos narcotraficantes? ¿Cuántas personas pueden ostentar todas esas cosas pero no saben que su fundamento es inicuo? Todo eso lo están consiguiendo ¿a costa de qué? A costa de hundir a una juventud, a costa de hundir a unas personas en torno a la drogadicción. Eso es un caso extremo. Pero ¿cuántos, amados? ¿Cuántos motivados por su egoísmo están dispuestos a hacer lo que sea para obtener lo que quieren? Pero una cosa debemos considerar: ¿quién dará el justo pago sino Dios? Dios dijo: mía es la venganza. Él es el que dará el pago. El verso 13 dice: ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajan para el fuego y las naciones se fatigan en vano. ¿Qué quiere decir? Ten en cuenta esto, tú que quieres construir con iniquidad. Ten en cuenta esto, tú que quieres construir a base de falsedad, a base de hacerle daño a los demás. Tú que quieres construir de esta manera, considera una cosa:
que los pueblos trabajan para el fuego. Es decir, ellos están trabajando en vano porque va a venir un tiempo en el cual todo va a ser quemado y va a ser destruido. Todo lo que ustedes se esforzaron va a ser destruido. Las naciones enmeraron tanto tiempo, tanto trabajo para que todo sea destruido. Ellos se fatigan en vano. Ellos solamente están siguiendo un deseo egoísta. ¿Y qué resultaba para qué ellos construían todo eso? ¿Para la gloria de Dios? ¿O para su gloria? Para su propia gloria. ¿Y acaso no lo hacen estas personas que quieren a costillas de otros surgir? También quieren construir para su gloria, para creerse importante. Pero es hermoso lo que la palabra de Dios nos dice en el verso 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Los deseos egoístas de los babilónicos era ellos exaltarse por encima de todo. ¿Usted cree que ellos querían de alguna manera engrandecer otras ciudades? No, ellos trabajan por su ciudad. Ellos trabajan y hacen sus estructuras para ellos mismos. Pero aquí Dios le quiere decir al egoísta, tú buscas tu propia gloria. Pero Dios dice que, y textualmente dice, la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Porque Dios quiere el bien para todo su pueblo. Y tan así que este reino del Señor, ¿cuánto se tiene que extender? Todo el mundo. Mientras los imperios buscan engrandecerse a ellos mismos, Dios extiende su gloria por todos lados. Así como las aguas cubren el mar, así la gloria del Señor lo cubre todo. Porque ¿qué dice la palabra del Señor en el mismo libro en la misma palabra dice, la tierra está llena de su gloria? Isaías en el capítulo 11, verso 9, nos dice esta misma promesa, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Es una promesa de Dios. Es una promesa de su pacto, porque en Números 14, 21 dice, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria de Jehová. Dios quiere mostrar su gloria, no solamente en un lugar. Incluso a los israelitas en el pacto ya le había dicho, no solamente aquí va a ser manifiesta mi gloria, sino que mi gloria se va a manifestar en cada lugar. ¿Ve cómo Dios no es un Dios egoísta? Porque Dios manifiesta su valor y lo que Él es para el conocimiento de todos. ¿Qué les dijo el Señor en la gran comisión a sus discípulos? Vayan por todo el mundo y anuncien en Jerusalén, ¿no? Vayan por todo el mundo y anuncien mi evangelio. En Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El deseo del salmista en el Salmo 72, verso 19 dice, bendito sea su glorioso nombre para siempre. Sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén. ¿Es acaso ese su deseo? Que nuestro deseo no sea como el deseo de los de Babilonia, que ellos quieren engrandecerse a ellos mismos, que quieren buscar beneficios para ellos mismos. La gloria de Dios es algo que se extiende a través de su gracia, a través de su misericordia. Porque mientras muchas personas quieren buscar lo suyo propio, el Señor en su misericordia nos ha dado tanto bien. Isaías en esta visión, en Isaías capítulo 6, donde los serafines exaltan la santidad de Dios. Dicen, santo, santo, santo. Y luego dicen, la tierra está llena de su gloria. ¿A quién vieron reinando? Sino
a nuestro Señor Jesucristo. Y su reino, Él no reina para unos pocos. Hemos oído, ¿cierto?, de los países centralistas. Casi todos los países centralistas se enfocan en un solo lugar, sino en las capitales. Y lo que va quedando para los siguientes. Pero la gloria de Dios va tocando cada parte. Va tocando cada aspecto. Es eso lo que relata Lucas en el capítulo 2, verso 14. Cuando el nacimiento de Cristo es anunciado a esos pastores, a aquellos ángeles, ¿qué dicen? ¿Qué dice aquella exclamación? Sino gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios no es un Dios egoísta. Dios comparte de su misericordia con nosotros. Y es hermoso cómo ese conocimiento ha llegado hasta este país llamado Chile. Cristo está reinando y estamos contemplando su gloria. ¿Cuánto más será su gloria en la consumación de todas las cosas? Cuando Dios consume todas las cosas, su gloria será vista de una manera más clara aún de la que la vemos hoy. Entonces aquí muestra una diferencia entre cómo Dios hace las cosas y cómo lo hacen aquellos impíos, infieles, que desprecian el conocimiento del Señor. El verso 15 nos muestra el cuarto ay y dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto el cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. En primer lugar, cuando se habla del cáliz o se le habla de beber, está hablando de beber una copa de juicio. Una copa en la cual ellos reciben todo el juicio. Y era tanto, amados, cuanto los babilónicos abusaban de su poder, los caldeos abusaban tanto de su poder, que era tan grande el miedo de aquellos pueblos que eran invadidos, que ellos se veían a sí mismos desnudos, es decir, sin la capacidad de hacerle frente. Así se vieron los israelitas en ese tiempo, cuando los babilónicos venían, ellos quisieron confiar en Egipto, pero Egipto no los pudo proteger, es decir, quedaron desnudos y Babilonia vino y los despedazó en un instante. Los sitiaron. Y en el libro de las Lamentaciones usted puede ver el terrible dolor que vino a este pueblo. Ay del que le da a beber a su prójimo, ay del que le acerca tu hiel. ¿Cómo es la hiel sino amargura? Este pueblo caldeo hizo experimentar la amargura a aquellos que venían de su dominio y lo embriagaba para que ellos quedaran sin nada. Ellos no tenían protección. Era un pueblo, los caldeos era un pueblo devastador. No había cómo hacerle frente. Pero mire lo que dice, el Señor le advierte una cosa, le dice, te has llenado de deshonra más que de honra. Es decir, tú estás buscando que los pueblos se humillen delante de ti. Tú, Babilonia, has buscado que los pueblos se inclinen delante de ti. Pero al final te estás llenando de deshonra porque todo lo estás consiguiendo con maldad. Y luego dice, te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. Aquí el Señor le dice una cosa. Tú vas a beber de este juicio que yo te voy a dar. ¿Se acuerda que en Apocalipsis 19 se habla del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso? Se habla de ese juicio de Dios que viene sobre los impíos. Entonces el Señor, ¿qué le dice ahora? Ahora yo te voy a dar de beber juicio. Tú has hecho daño a mis hijos, yo ahora te voy a dar de beber de este juicio que tengo preparado para ti. ¿Y qué es lo que iba a descubrir? Dice, y serás descubierto. ¿Qué motivaba al israelita a entender esto?
de que sus opresores serían descubiertos. Recuerde que, ¿cuál era la señal del pacto, del antiguo pacto? ¿Alguien me puede responder eso? ¿Cuál era la señal del antiguo pacto? ¿Cómo se sabía que un israelita estaba dentro del pacto? Por la circuncisión, muy bien. Por la circuncisión. Entonces, si ellos eran descubiertos, se iba a ver que ellos no estaban dentro del pacto. ¿Y qué sucede con aquellos que no están dentro del pacto? No tienen promesa, no tienen esperanza, no tienen salvación. Entonces, en otras palabras, le está transmitiendo al pueblo judío, al pueblo de Dios, estos van a recibir toda la ira de Dios, sin misericordia. Como el Señor lo dice, será apartada de mi rostro. De mi rostro será apartada la misericordia. Solo ellos verán el juicio terrible de Dios, porque vendrá hasta Él. Y cuando el juicio de Dios venga sobre ellos, ¿sabe lo que va a hacer su gloria? Un vómito. Es así los que buscan enriquecerse a costilla de los demás. Es así los que buscan engrandecerse, causándole daño a los demás. Tendrán que recibir el justo juicio de Dios. Porque su gloria, su valor, no es más que un vómito desagradable y repugnante delante de los ojos de Dios. Luego continúa mostrándole por qué Dios los castigaría. Recuerde, por sus robos, los castigaría por sus homicidios. Y luego nos muestra el verso 17. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres, y del robo de la tierra, de las ciudades, y de todos los que en ellas habitan. Aquí hace un resumen el profeta de lo que anteriormente había dicho. Solo le suma un cargo más. ¿Se acuerda cuando se presentan los cargos? Tú has cometido homicidio, tú has hurtado, pero tú también has hecho daño a la naturaleza. Por eso habla aquí, dice, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti. Ellos cuando iban a destruir Jerusalén, ¿sabe lo que hacían ellos? Ellos talaban los bosques. Ellos los talaban desmedidamente para poder hacer su fortaleza y hacer todo esto. Y como tenían hambre, ¿qué hacían? Mataban a los animalitos que habían por ahí, desmedidamente. Entonces el Señor, ¿qué le dice? Por la rapiña del Líbano va a caer sobre ti. Va a caer el juicio porque está destruyendo la naturaleza. Va a caer el juicio sobre ti porque has destruido a las fieras. Y eso se suma a la sangre de los hombres y del robo de la tierra. Todo este juicio va a venir sobre este pueblo. Pero el verso 18 nombra un nuevo cargo. ¿Cuál otro mandamiento ellos estaban quebrantando? Verso 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que, haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor de su obra. ¿Ellos serían condenados por qué pecado aquí? Por el pecado de la idolatría. Y usted dice, el primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo, no te harás imagen, ni te inclinarás a ella, ni la servirás. Porque el Señor es celoso. Pero esa es la ley del pueblo de Dios. Pero ¿Dios ha dejado acaso eso en las conciencias de los hombres? Hemos visto cuántos reinos se han levantado a lo largo de la historia. Se han levantado los incas, se han levantado tantos otros reinos. Tantos otros pueblos se han querido engrandecer. Y hemos visto cómo quedan de ellos sino solamente ruinas. Pero Dios castigará a los idólatras. Mire lo que dice el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 21, dice la palabra de Dios así. Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces Dios va a castigar a aquellos que no conocieron la Biblia por ser idólatras. Sí, ¿cierto? Porque habiendo conocido a Dios. Anteriormente el verso nos muestra de aquella revelación natural que Dios le ha dado a conocer a cada ser humano sobre esta tierra, que Él existe y que Él es verdadero, que Él es el creador de todas las cosas. Dios va a juzgar a aquellos que confían en su idolatría. Y es como si Dios los desafía en este verso 18. Le dice, ¿de qué te sirve la escultura que tú mismo hiciste? ¿Acaso te podrás salvar del juicio que viene contra ti? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¿Podrá alguno confiar en sus ídolos? ¿Podrá alguno confiar en sus ídolos y ser guardado? No puede, porque no son más que ídolos mudos, que no podrán ayudarle en este día del juicio. Verso 19, el último ay. El quinto ay dice, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí está cubierto de oro y plata, pero no hay espíritu dentro de él. Estás juzgando, estás confiando en algo vacío. Estás confiando en algo que no te puede enseñar. Estás confiando en algo que no te puede ayudar para nada. Ese es un castigo tan grande de parte de Dios. El ser entregados a una mente que no funciona, a una mente que hace confiar a las personas en cosas que nunca los podrán ayudar. Ese es el juicio que vendría sobre este pueblo llamado Babilonia. ¿Y qué dice el Señor en el final? Verso 20. ¿Pero dónde está Jehová? ¿Dónde están los ídolos? Los ídolos están mudos, no pueden hacer nada. Pero mire lo que dice el Señor por medio de Habacuc. Mas Jehová, es decir, mas el Dios del pacto, ¿dónde está? En su templo santo. ¿Y qué deben hacer ellos? Callar. Calle. Delante de él algunos. Toda la tierra debe guardar silencio. Toda la tierra debe guardar silencio cuando Dios traiga sus terribles y temibles juicios. Acompáñeme al libro de Zacarías 2:13, por favor. Zacarías, capítulo 2, versículo 13. Zacarías 2:13 dice algo similar a lo que dice Habacuc. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. ¿No es acaso algo estremecedor esto? Porque cuando Dios se levante a hacer juicio, todos tendrán que guardar silencio. Hay personas soberbias y orgullosas que creen que van a levantarse delante de Dios y le van a, de alguna manera, a ellos rebatirle algo. No. Es tan estremecedor el juicio de Dios que cuando venga, ellos solamente tendrán que guardar silencio. Porque el juicio de Dios se aproxima. Porque el juicio temible de Dios es tremendo. Por último, Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11. Porque cuando Él se levante a hacer juicio, todos tendrán que guardar silencio.
Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene este nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted lee este relato, lee esta profecía, se va a dar cuenta que nadie abre sus labios, ni siquiera el diablo. Porque usted puede ver cómo termina Apocalipsis 20. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y allí serán atormentados, es decir, allí serán torturados de día y de noche por los siglos de los siglos. ¿Usted a dónde ve que el diablo está hablando de alguna manera? Que los demonios o ese ejército que es destruido, porque debe callar cuando se levanta el Dios del pacto a hacer juicio. En conclusión, los que no conocen la ley de Dios, Dios le ha manifestado en sus conciencias y por ello van a ser juzgados. Segundo, todos los que viven sin fe en el Evangelio, de repente van a ser destruidos. Tercero, tanto el hacer daño al prójimo como a la naturaleza merece el justo juicio de Dios. Cuarto, su juicio consiste en una copa de gran terror e indignación, la cual sus enemigos beben y serán despedazados por ellas. Quinto, los ídolos no sirven para nada en el día del juicio. Sexto, la tierra está llena de la gloria y su gloria cubrirá absolutamente todo, porque Dios no es un Dios egoísta. Y séptimo, el silencio queda cuando Dios se levanta a hacer juicio contra sus enemigos. Lo único que les queda a ellos es solamente callar delante del Señor. Le ruego que oremos al Señor por su palabra, para que Él pueda sacar de nosotros todo egoísmo, todo orgullo, toda soberbia, que si le hemos hecho daño al prójimo, podamos confesarlo delante de nuestro Dios. Que no pretendamos construir nuestras vidas en la falsedad. Por favor, hermano Ángel, diríjanos en esta oración por la palabra del Señor, para que Él la grabe en nuestro corazón. Dios, damos las gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor. Permítenos, Señor, amado Dios, esta palabra, Señor, este mensaje quede impregnado, Padre Santo, quede guardado, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, para que en el momento, Señor, toque ponerla por obra, Padre Santo, nos recordamos, Señor, Padre Santo, que tu Espíritu, Señor, Padre bendito Dios, nos haga recordar, Señor, esta palabra, Señor, esta enseñanza, Señor, que es buena, Señor, para nuestra vida y es útil, Señor. Gracias, Padre bendito Dios, por este mensaje, Señor, que tú nos has dado, Señor, que nos ayuda, Señor, a caminar, a avanzar, Señor, avanzar cada vez más, Padre Santo, hasta llegar a ser el como Jesús, Padre bendito Dios. Es el gran propósito, Señor, de llegar a la estatura del varón perfecto. A lo mejor quizás, Señor, no lograremos como es, Padre Santo, pero ayúdanos, Señor, a avanzar para algún día, Señor, alcanzar la gloria, Padre Santo Dios, allá en el cielo, Padre.
Gracias, Señor, por tu mensaje, Señor, que tú me has entregado, Señor, por tu palabra, Señor, que nos ayuda para el Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar el Salmo 18 antes de concluir esta reunión. Salmo 18. Palabra de cómo Dios traerá victoria sobre los enemigos de su pueblo. Este es un himno muy excelente en el que David canta al Señor Dios, después que le haya dado paz y victoria sobre Saúl y sobre todos los demás enemigos, profetizando de Jesucristo al final del Salmo. Entonemos este hermoso Salmo 18. Comencemos. Te amo, Jehová, fortaleza mía, mi roca, mi alcázar, el que me libra, mi Dios, mi peña, en él confiaré, mi escudo y saludo me ampararé, invocaré a Dios digno de alabanza, de mis enemigos dará libranza, me ha rodeado una red mortal, terror me han dado torrentes de mar, los lazos del Seol me rodearon, ligaduras de muerte me tendieron, en mi angustia invoqué al Señor, y a mi Dios elevé mi clamor. Él oyó mi voz desde su alto templo, mi clamor llegó a él en un momento, la tierra fue conmovida y tembló, montes se movieron pues se indignó, de su nariz subió gran humo luego, y de su boca abrasante fuego, el Señor mucho carbón encendió, inclinó los cielos y descendió, en un momento nada se veía, pues bajo sus pies tinieblas había, voló cabalgo sobre un querubín, sobre el viento voló hasta el fin, se escondió tras las espesas tinieblas, nubes de cielo, cubrida de aguas, vino de su presencia el resplandor, y pasaron las nubes del Señor, granizo y los carbones ardientes, trono Jehová en los cielos ingentes, y el Altísimo su gran voz dio, granizo, carbones de fuego envió sus flechas, dispersó a todos, lanzó relámpagos y confundiólos, aparecieron las cosas del mar, los cimientos del mundo contemplar, se pudo a tu represión, Señor Santo, por la exhalación de tu aliento, el Dios desde lo alto me tomó, y de las muchas aguas me sacó, del potente enemigo me ha librado.
gracias le damos al Señor. Ahora rogaremos su bendición para que nos guarde esta semana. Amado Padre Celestial, agradecemos que junto a nuestros hermanos hayamos podido estar este día, Señor, compartiendo este culto de adoración, Señor, juntos. Pudiendo, Señor, disponer nuestros corazones a entender lo maravilloso que es la comunión de los santos. Porque David podía decir, porque prefiero estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Desearía estar en los atrios del Señor. Y que ese sea nuestro deseo, Señor, estar en comunión este día del Señor. Te ruego, Señor, que bendigas a tu pueblo. Te ruego, Señor, que guardes a tu pueblo. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de tu pueblo. Y te ruego que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros. Y creemos, Señor, y confiamos que seremos salvos. Señor, te ruego que posiciones tu rostro sobre tu pueblo. Que podamos hallar en ti misericordia. Suplico, Señor, que guardes a cada uno de nuestros hermanos en esta semana que comienza. Te ruego que pueda el temor de Dios estar en nuestros corazones. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor, nuestro buen Salvador, les bendiga, amados en Cristo. Que tengan una muy buena semana.